Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de las 9 puertas del Eneagrama. Voy a proponer un pequeño viaje en el tiempo, concretamente al mes de febrero de este año. Tuvimos en las 9 puertas la oportunidad de oír hablar de un proyectazo que en aquel momento veía la luz, que se trata del máster en Eneagrama biocorporal. La verdad que fue una conversación muy interesante con sus 5 creadores, porque conocimos un enfoque que parte de una idea muy sencilla, pero que tiene muchísimas implicaciones, que nuestra personalidad no vive solamente en nuestra cabeza, también se expresa en nuestro cuerpo, en cómo Así, hablamos, como os decía, del máster en Eneagrama biocorporal, una formación que busca integrar el eneagrama con la experiencia corporal, la psicología, la neurociencia, la salud y una mirada más amplia y transpersonal sobre el desarrollo humano. Hoy, en el momento del paso del Ecuador de este máster, hemos vuelto a encontrarnos con el equipo que está detrás de este proyecto. Pero esta vez partimos de un lugar diferente, porque desde aquella primera entrevista han pasado cosas. El máster ha seguido avanzando, los alumnos han ido entrando en contacto con la metodología, han aparecido dudas, aprendizajes, sorpresas y seguramente también nuevas ideas sobre hacia dónde debe crecer todo esto. Y para hablar de ello, vuelvo a estar acompañada, muy bien acompañada, por un equipo que me parece especialmente interesante porque reúne miradas muy diferentes. En este episodio hemos contado con la presencia de Gerardo Romanelli, doctor en ciencias biológicas, investigador, docente y profesional del Eneagrama, muy vinculado a la Asociación Uruguaya de Eneagrama, con una trayectoria que conecta biología, neurociencias, trabajo corporal y desarrollo humano. También nos ha acompañado la doctora Alejandra Grassi, médica pediatra con formación en diferentes aproximaciones de medicina integrativa y una larga experiencia trabajando en esa relación entre el eneagrama, el cuerpo y la salud. También una de estas personas que la vida te cruza y que lo único que puedes hacer es agradecer y es Viviana Truco. Me estoy refiriendo a ella y os digo que la vida te la cruza porque a mí me la ha cruzado en unas cuantas ocasiones, además en el mundo de las 3 dimensiones, fuera del mundo virtual. Ella es una psicóloga con una amplia trayectoria clínica y formativa que integra diferentes perspectivas psicoterapéuticas y una profunda experiencia en el estudio y la enseñanza del eneagrama. Y si queréis saber más de ella, buscad en Google el método TECMI, ya veréis. Os dejaré de todas maneras las coordenadas de cada uno de los integrantes del equipo para que podáis investigar sobre la increíble labor que están haciendo en torno al eneagrama. Nos ha acompañado también Morelia Valencia, psicóloga, psicopedagoga, educadora y doctora en ciencias de la educación, con una mirada muy vinculada a la pedagogía, la conciencia y la dimensión transpersonal del desarrollo. Y completa el equipo Marcelo Aguirre, psicólogo, filósofo y psicoterapeuta, con una mirada integradora que conecta eneagrama, psicología contemporánea, apego, flexibilidad psicológica, mindfulness y trabajo psicoespiritual. 5 trayectorias muy diferentes, todas en torno a una misma pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos de estudiar el eneagrama solamente como un mapa de la personalidad y empezamos también a explorarlo como algo que vivimos y expresamos en el cuerpo? Pero hoy quiero ir un poquito más allá. Quiero saber y quiero contaros qué han aprendido ellos desde nuestra última conversación. ¿Qué les están enseñando los propios alumnos? ¿Qué partes del máster les han sorprendido? ¿Qué cosas han tenido que revisar o cambiar, si es que ha habido alguna cosa? Y sobre todo, ¿hacia dónde imaginan que puede crecer este proyecto? Porque al final, si hablamos de una formación que busca la transformación, parece bastante lógico que la propia formación esté viva y vaya transformándose a su vez. Así que si escuchasteis nuestra primera conversación, hoy vamos a descubrir qué ha pasado después
en este momento de paso del ecuador del máster. Y si esta es vuestra primera toma de contacto con el enneagrama biocorporal, también sois muy bienvenidos, muy bienvenidas, porque iremos poniendo contexto y entrando poco a poco en el tema. Y antes de empezar, bueno, os recuerdo que podéis suscribiros a las 9 puertas del Eneagrama en vuestra plataforma habitual, dejarnos una valoración y compartir este episodio con aquellas personas a las que penséis que puede interesarles. Nos ayuda muchísimo a seguir haciendo crecer el podcast y a que estas conversaciones lleguen cada vez a más gente. Y ahora sí, Gerardo, Alejandra, Viviana, Morelia, Marcelo, bienvenidos de nuevo a las 9 puertas del Eneagrama. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, estoy aquí, como me veis, súper bien acompañada. Acompañada además por una serie de personas que nos van a resultar, si estáis involucrados, vinculados o sois fans del Eneagrama directamente, les conocéis a todos, ya le ponéis cara a voz. Y es que además tengo aquí a un grupo de 5 magníficos que ya han estado en las 9 puertas. Estábamos haciendo cuentas antes de entrar en antena, pues desde el mes de febrero, o sea que mucho, mucho tiempo. Bienvenidas, bienvenido Gerardo, Alejandra, Viviana, Marcelo, Morelia. Gracias. Bienvenidos a las 9 puertas. Gracias. Muchas Gracias. 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 Bueno, Gracias, Cristina. nos veréis además que como esto es un programa coral, no solamente es diverso, disperso, porque tenemos gente en España, en Uruguay, en Argentina. O sea, está la magia de la radio, Colombia. ya lo sabéis. Colombia, vamos, estamos aquí más internacionales, imposibles, y más latinos, imposible también. Ujú. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Pues estuvimos hablando en febrero de un proyectazo que ya no es proyecto porque ya es realidad y de hecho ya estáis en el Ecuador, ¿no? En el paso del Ecuador, como dicen aquí los universitarios, ¿no? Y me estoy refiriendo al máster en Enneagrama Biocorporal. Contadme cosas que desde allá, que parece otra vida y otro mundo y con la de cosas que han pasado, desde la primera vez que hablamos, vamos a refrescar un poquito sobre lo que es el máster, la estructura, un poco para ponernos en contexto y refrescarla a los desmemoriados como aquí la que suscribe. Nada, pues libertad, ¿quién me lo cuenta? Creo que en este camino eh, que hemos transitado juntos, que es sumamente interesante, esta primera etapa, y esta es algo muy mío, nos hemos consolidado como grupo, ¿no? Entonces, hemos aprendido, al menos he aprendido un montón de cada uno de los que están acá conmigo, y de cada uno de los alumnos que confiaron en nosotros y estamos transitando, más allá del símbolo, lo estamos transitando desde el cuerpo también. Y eso tiene una impronta y una intensidad que hace que muchas veces querramos más. Ujú, Sí, es impresionante porque eh, si bien nos conocíamos, unos más que otros, pero trabajando juntos es como dice bien Alejandra, ¿no? Empezamos a conocer otro aspecto y otras interacciones muy positivas y muy ricas. Y con los alumnos también, porque el máster está formado por 4 módulos independientes, ¿sí? Y ya se, se cumplieron los 2 primeros módulos, que dentro de la estructura del máster son los módulos donde hay más clases, más encuentros de autoconocimiento. Ya ahora a partir como tú lo dijiste, Crispa, de pasar el Ecuador, ya empezamos
a, a trabajar ese conocimiento y tratar de transformar las limitaciones o las problemáticas que puedan surgir y potenciado con lo que el cuerpo nos dice. Porque ya hay muchos maestros que hablan que lo que el cuerpo expresa es el presente, como una Polaroid Ujú. del, del momento, ¿sí? A diferencia de los mapas de Enneagrama que pasan por el filtro, los test, los mapas, pasan por el filtro cognitivo de la persona. Ujú. No sé si... Cuando hablas de módulos independientes, ¿qué quiere decir exactamente? Lo que quiere decir es que el máster se puede hacer como una estructura, hacer los Ujú. 4 módulos secuencialmente, Mm, pero también, si uno quiere, porque le interesa determinada temática de determinado módulo, lo puede hacer independientemente. Puede hacer uno, dos, o hacer el máster en módulos en distintos años. Este, no sé si queda claro. sí, o sea que si, por ejemplo, ahora vamos a entrar un poquito en qué es lo que nos queda todavía, ¿no? Vamos a hacer una recapitulación de lo que ya ha pasado, pero también vamos a contar qué es lo que viene ahora. Pues si, por ejemplo, alguien puede ir al 3 se puede apuntar ahora, aunque no haya hecho los otros dos, o puede ir Claro. al 4 que cada módulo parece como un pequeño todo independiente, ¿no? Todo Sí, conectado por algo, pero que son como pequeños todos independientes, que está muy bien, porque si además existe la posibilidad de poder hacerlo en un par de años, pues podemos... ¿cómo es? Podemos navegar mejor por los imprevistos que nos pone la vida, Ujú. ¿no? En forma de, a saber qué, ¿no? De trabajo personal, de repente me ha tocado la lotería y me tengo que ir en mi yate a dar la vuelta al mundo, yo qué sé, por ser positivos, que no todo van a ser desgracias, ¿no? O sea, pero está muy bien planteado, porque al final, si algo nos enseña el cuerpo es que la vida ocurre aquí y ahora, ¿no? Totalmente. Sí. sí, Ujú. sí, 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 sí. en los primeros módulos que ya pasaron, tuvimos una secuencia para mí muy interesante. Vivi puede contar esa, esa historia y Marcelo, y en los próximos módulos, Marcelo y yo damos el módulo 3 que ya les vamos a contar de qué se trata, y después Gerardo y Morelia dan el módulo 4. Pero quizás ahora un pase por Vivi y Marcelo que estuvieron en el módulo 1 y 2. Ujú. Bueno, eh, ¿qué fue, cómo nos ubicamos desde el eneagrama de la preparación, que generalmente con algún saber viene la gente a sumarse a este camino con mayor o menor profundidad? Pusimos el foco en las variantes instintivas, subtipos, todo este tema que nos ancla en el cuerpo y cómo se atraviesa desde la mente. Entonces, a mí me tocó hablar de los subtipos y el modo en que nos pareció que era una contribución para usar el eneagrama como una lente que nos permite automirarnos en la experiencia corporal en el caso de cómo se planteó y lo que me tocó hacer a mí, es la contribución de 4 enfoques. Indudablemente el primero es el de Naranjo, donde el centro de la mirada está puesto en la interacción del instinto y la pasión desbalanceando el instinto, con un sesgo un poquito más comprometido desde un desbalance más neurótico, con esa sombra que con esa profundísima abordaje lo hace Claudio Naranjo. Pero después de él ha habido contribuciones muy valiosas donde uno, si se instala a mirarse desde ahí, puede conectar con el cuerpo. Entonces el aporte de la escuela de Rizo con esto de llamar variantes instintivas, despegándose de una tipificación, pero sí mirando algo que es insoslayable. Tenemos instintos.
Y esto nos ancla directamente con nuestra mirada biocorporal. O sea que el camino de entrar por el instinto nos instala en el cuerpo. Instinto, emoción y cognición es aprender a mirar lo que acontece con o sin enneagrama. Entonces, cuando aportamos eso y alimentamos nuestro anteojo con otras contribuciones, es muy rico transitarlo desde la mirada de la escuela de Rizzo Hudson y sobre todo con el aporte de Russ Hudson, de expandir en áreas de cada uno de los instintos, como lo trabaja el eneagrama, en áreas y zonas donde expanden 3 zonas para cada uno de los instintos: conservación, social y sexual, y eso permite un anteojo mucho más multifocal de cosas que tenemos en la vida cotidiana siempre. Y también pudiendo ver el grado de intensidad, contención o repartición que tenemos de cada instinto. Nos lleva a la mirada corporal directo. La contribución que después también hacen Mario Sicora, y esto es bueno porque lo trabaja dentro de las corporaciones, es poner el foco en sesgos instintivos y más allá de nombrarlos, va mirando cómo porque a veces en las corporaciones no se puede hablar directamente y cambia también la denominación, no se puede ser tan digamos, psicológico por cómo se puede tomar. Entonces, trabajando del mismo modo, con su abordaje, hace una contribución operativa para transitar en las corporaciones. Y algo y una mirada que me parece una contribución maravillosa es la de Salés Balander, que desafía un poco la mirada de Naranjo, donde él dice, a ver, pasiones, vamos a poner emociones de los centros de inteligencia que vienen con nuestro ADN. Y esas emociones, que son experiencias infantiles, van a tomar alguna experiencia que tiene que ver con alguno de las grandes áreas instintivas. Y esa especie de herida, huellita o zanja que deja la vida, nos va dejando más instalados en una mirada que predomina sobre si me importan o me llegan temas del instinto de conservación o social o sexual, pero porque la herida vino desde una respuesta emocional. Es una contribución realmente muy maravillosa y para pensarla, porque eso nos lleva directamente a la neurociencia, de lo que somos psicólogos y también estamos entrenados en trauma, como Marcelo y yo, trabajamos permanentemente ese balance entre el alineamiento de cogniciones, emociones y sensaciones. Y entonces nuestra preparación en el primer módulo fue instalar desde la mirada del enneagrama, o sea, todos entraron por la puerta del enneagrama con los conceptos que el enneagrama nos organiza en su maravilloso símbolo, que ¿qué nos produce? Organización conceptual en distintos niveles. Y eso es maravilloso porque podemos tener claridad en cómo ubicar el conocimiento. Cuando lo tenemos ubicado en un anteojo multifocal y en distintos niveles, nos podemos mirar y captarnos, porque nos organiza. Entonces, la primera parte es insoslayablemente, tiene que ser una contribución teórica para organizar el cómo se va a trabajar aplicado después y que no quede todo reducido a la experiencia concreta sin un organizador conceptual. La experiencia concreta se tiende a olvidar. El organizador conceptual, en ese chip de cómo nombrar esa experiencia, nos organiza lo que nos pasa. Entonces, en este camino del enneagrama biocorporal, queremos que la experiencia corporal tenga un organizador. Entonces saltamos de lo conceptual teórico a la vivencia concreta. Y en ese diálogo se nos hace una brújula realmente de transformación. O sea que, ¿qué fue lo que me tocó a mí? Bueno, los instintos. Bueno, ahora le paso la antorcha a Marcelo. Marcelo,
Bueno, muy bien. A mí me tocó la clase de psicología profunda y eneagrama. E hicimos un recorrido, como me gusta a mí, bastante integrador de distintos enfoques. Así que tomamos el oscurecimiento óntico de Naranjo como punto de partida. Luego pasamos por la propuesta de Jung en dos planos, el viaje del héroe con sus cuatro etapas y luego el proceso de transformación alquímica también de Jung con sus tres etapas. Después vimos los mecanismos defensivos, pero esta vez, como decía Viviana, aprovechando la formación que estoy recibiendo en trauma, estoy haciendo una especialización en trauma de 4 años, ya voy por el nivel 3. Así que incorporé algo que es inédito, que hasta ahora no se había planteado, que es la aplicación de un sistema familiar interno, se llama el enfoque de Richard Schwartz, que habla de distintas partes en la psique como partes normales. A veces uno piensa, cuando habla de partes en la mente, en alguna especie de trastorno psicótico o en algún tipo de quiebre de la psique, pero lo que plantea Schwartz, y es muy, pero muy útil para poder normalizar lo que realmente nos pasa por dentro todo el tiempo, es que tenemos dentro de nuestra mente una especie de debate interno entre distintas partes. Y eso no significa que somos psicóticos, que estamos llegando a la esquizofrenia o que tenemos un trastorno delirante, sino significa que es normal que en nuestra mente, por cómo ha ido evolucionando nuestra mente, hayan surgido distintas partes. Entonces, enfocar los mecanismos defensivos desde la riqueza de perspectiva que nos brinda el sistema familiar interno nos llevó a plantear, por ejemplo, para que se entienda, la formación reactiva es el mecanismo defensivo típico del eneatipo 1, que significa, desde el lenguaje psicoanalítico tradicional, que el uno rechaza algún elemento de sí mismo y lo transforma en lo contrario, socialmente aceptable, algo contrario a lo que siente, pero que sea socialmente aceptable. Entonces, eh, rechaza el enojo y transforma ese enojo en hipercontrol. De manera que ese hipercontrol es socialmente aceptable. ¿Quién no quiere tener un empleado que sea súper puntual, un empleado que sea súper prolijo, un médico que sea demasiado puntilloso, que sea ético, que sea correcto? Entonces, el hipercontrol está al servicio de transformar esa emoción de ira que se reprime y se transforma en algo que es socialmente aceptable. Ahora, desde la óptica del sistema familiar interno, nosotros hablamos de partes, entonces, y distinguimos básicamente tres partes. Una parte que es la parte herida de la psique, una parte que es, Schwartz le llama manager, que es el gerente, una parte gerencial, y una parte que es bombero, fight fire, una parte que busca como apaciguar el malestar, ¿sí? Como el bombero que intenta apagar una llama. Entonces, la herida del uno es una experiencia, no es una creencia ni una emoción, es una experiencia. En algún momento de su vida, especialmente en la infancia posiblemente, de que no soy suficientemente bueno o que hay algo en mí que está mal y necesito mejorarlo, ¿no? Pero a diferencia del 4, que la respuesta es nunca lo voy a poder cambiar, el uno sí cree que puede cambiar. Entonces, el esfuerzo titánico por convertirme en una persona íntegra, ética, correcta, ¿no? Entonces, bien, entonces, cuando se siente defectuoso, se activa la herida en el uno, en un adulto uno, cuando algo, por ejemplo, comete un error al mandar un email por no haberlo chequeado suficientemente antes, después se activa la herida de que, uy, ¿cómo cometí este error? ¿No? Soy defectuoso. Esa es la activación de la herida que está almacenada en una memoria somática. Y esto tiene pleno sentido dentro de la maestría de Enneagrama biocorporal, porque no es solo una creencia como se pensaba desde
el enfoque cognitivo. Es una experiencia que está almacenada en el cuerpo. Siento que hay algo, que cometí un error y que esto está mal y que tengo que solucionar esto. Y a veces se siente como en el cuerpo, como una especie de sacudón, o a veces se siente angustia acá en la garganta, o tensión en el cuello y en los hombros, o a veces simplemente una molestia digestiva, ¿no? Entonces hay un pico de cortisol y ya sabemos que el cortisol produce contracturas, produce gastritis, aumenta el glucosa en sangre, etcétera, ¿no? Entonces, bien. Entonces, se activa la herida por algún disparador externo, esa herida activa la amígdala, desencadena cortisol y surge el gerente, que es otra parte de la mente. Vamos a solucionar este error, ¿sí? Pero antes de solucionarlo aparece muchas veces una autocrítica severa en el uno, y luego busca la compulsión, lo va a querer corregir de las maneras, muchas maneras posibles y va a intentar tomar recaudos para que no le vuelva a pasar. Se va a poner recordatorios de cómo tiene que redactar este email, se va a poner cartelitos de qué es lo que no se tiene que olvidar para la próxima vez que mande un email, etcétera, etcétera. Va a pedir disculpas, posiblemente también, como una manera de reparar, y quizás no sea suficiente la estrategia del gerente porque la herida suele ser siempre mucho más profunda que la estrategia reparadora, y el resto que queda de malestar lo va a asumir el bombero. Ese resto de amargura mezclado con frustración, con resentimiento, con enojo, lo va a asumir el bombero. Y posiblemente surjan pensamientos obsesivos de autocrítica, rumiación, etcétera, etcétera, ¿no? Y más control. Entonces, los mecanismos defensivos los estamos viendo desde este enfoque. Hay algo que activa una herida muy primigenia, hay una parte de la mente que intenta solucionarlo y cuando no puede, se activa una tercera parte de la mente que intenta mitigar un poco el malestar, ¿sí? Y eso lo hemos recorrido en los 9 tipos. Respecto al viaje del héroe, el llamado a la aventura, una partida, una etapa de prueba y tribulaciones, una etapa de regreso transformado. Y respecto al proceso de transformación alquímica, Jung eh, marca 3, la sombra, la integración y una transformación interior, ¿no? Y después, en esta clase hicimos un recorrido uno por uno con los alumnos para que cada uno pueda contar al grupo su experiencia de cuál de estos dos enfoques les resulta más natural en su propio proceso de transformación. Me siento más identificado con esto de los desafíos y superar los desafíos en el viaje del héroe, o me siento más identificado con esto de reconocer la sombra y hacer un trabajo más de sanación y transformación, que sería el segundo modelo, ¿no? De transformación alquímica. Y después finalmente hicimos una bitácora con un montón de preguntas para que los estudiantes puedan durante la semana hacer una introspección acerca de todo ese material rico que pudimos compartir. Y lo que viene ahora es continuación. Además de la psicología profunda, ahora la segunda clase viene en relación al mindfulness, que justamente responde a cómo salir del oscurecimiento óntico. El mindfulness nos lleva a volver a despertar la conciencia. Oscurecimiento óntico, decía Naranjo, es una conciencia dormida, automatismo, decía Gurdjieff, y el mindfulness nos lleva a cómo despertar esa conciencia para vivir en el presente. Y la tercera clase, que ya se los voy adelantando, tiene que ver con la terapia de aceptación y compromiso de Stephen Hayes, que lo que él propone es, además del mindfulness, trabajar en los valores, clarificar los valores que tiene cada persona y diseñar una vida basada en los valores, ¿no? Entonces, las 3 clases tienen este hilo conductor: la psicología profunda, despertar de la conciencia y luego ir más allá de simplemente un observar, ir a transformar nuestra vida, ¿no? Que lo que les decía a los alumnos es que tradicionalmente el eneagrama muchas veces queda corto en la transformación. Entonces nos da mucha teoría, nos da muchas distinciones conceptuales y a veces eso nos sirve para reforzar la identificación con el eneatipo,
y no siempre para hacer un cambio de verdad, que se expresa en las relaciones especialmente, ¿no? Es ahí donde podemos tener un termómetro de cuánto vamos cambiando y cuánto no. Me encanta que digáis, que lo cuentes así, Marcelo, por una razón, y es que, o sea, con el ejemplo del email, que parece una cosa sencilla, que se entiende fenomenal, creo que hay mucha trascendencia detrás de eso. Quiero decir, las defensas no nos saltan en momentos, ¿no? No es algo que nos salte en momentos cuando nuestra vida se ve amenazada. No, no. Es que cada Mm. día, desde que nos levantamos por la mañana y nos acostamos a la hora que nos acueste cada uno, estamos expuestos a que sucedan cosas que disparen nuestros automatismos, ¿no? Que esa heridita o zanja, ¿no? Se vea tocada, se vea expuesta, se vea movida, ¿no? Quiero decir que no hace falta que pase nada especial, solo hace falta equivocarse a la hora de mandar un mail. Es que además ese ejemplo concreto una de mis mejores amigas hizo precisamente eso, ella no se equivocó, lo mandó a toda la empresa. Entonces yo recuerdo esa mujer íntegra, alta, cómo se empezó a hacer pequeñita, 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 cómo se estaba como desintegrando, ¿no? Por una cosa que le puede pasar a cualquiera y que además, pues oye, le granjeó el que conociera gente de toda la empresa. Y oye, nunca se sabe, ¿no? Nunca se tiene suficientes amigos, ¿no? Pero es muy interesante esto. Esto no es un entrenamiento ni para irse al Tíbet, ni para trascender, ni para irse a un ashram. No, 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 no. Que esto es para movernos por la vida y relacionarnos con los vecinos, la pareja, el jefe, los compañeros, nuestros hijos, nuestros padres, ¿no? De una manera, una mejor manera, ¿no? Y quienes no necesitan, vamos, quien no lo necesite, por favor, que nos ponga un email y nos diga, yo no, yo estupendamente, a mí me sobra todo, que nos diga cómo lo ha hecho sobre todo, ¿no? Sí. Os quería preguntar sobre algo que cada vez que alguien diseña una formación, piensa en un máster, pues como supongo que os habrá pasado a vosotros, bueno, hay un elemento incontrolable, ¿no? Pero que es imprescindible, que es el grupo. ¿No? Hasta que no arranca la primera clase, no sabemos exactamente, podemos saber quiénes son individualmente, pero como grupo, hasta que no empiezan a funcionar como grupo, son el gran desconocido y al final la razón de ser de toda esta maestría en enneagrama biocorporal, ¿no? ¿Qué os habéis encontrado con el grupo? Habladme de cómo ha sido, dado que ha sido muy, a pesar de que ha sido también teórico, como nos decía Viviana, también ha tenido un importante componente experiencial a través del tema del viaje del héroe, la bitácora, ¿no? Contadme un poco acerca del grupo, ¿no? Cómo ha sido, cómo es, si lo habéis visto muy diverso, no sé, contadme un poquito. El grupo Lo- es diverso. Mm. El grupo es diverso y en eso nos hace crecer, ¿no? Porque si hubieran sido todos iguales y hasta aburrido hubieran sido las charlas que tenemos. Eh, si yo tengo que definirlo desde lo que yo he observado en estos 4 meses, eh, es un grupo atento, es un grupo respetuoso entre ellos y con nosotros, realmente, eh, y es un grupo comprometido. Creo que poder definirlo así, al menos a mí, que es la primera vez que lo defino, porque esta pregunta no nos habíamos hecho, y realmente te agradezco que hayas hecho esta pregunta. Se me pone la piel de gallina como es mi estilo hablando de cuerpo, y totalmente agradecida a este grupo que estamos tratando y llevando esta maestría adelante y a cada uno de los que confían en nosotros, ¿no? Porque porque ahora viene, más allá de lo que contó Marcelo en este tercer módulo, viene hasta esto, ¿no? Está sencillo como esto. Uy, me equivoqué en un mail, me tomo este tecito que me va a tranquilizar, ¿no? Ahora viene la integración
de este símbolo en las medicinas que yo fui estudiando durante estos años y, y cómo podemos llevarla al cuerpo y cómo nos puede mejorar y cómo nos puede transformar, ¿no? Y ese es el camino de este tercer módulo, no solamente con la fitomedicina, porque particularmente ya voy a contar porque a mí la fitomedicina me apasiona, sino con homeopatía, con ayurveda, con florales, y todo integrado en el símbolo, ¿no? Creo que es un camino también para nosotros de conocimiento y en el caso personal de poder transmitirlo, es una bendición. Además arranca Ingen- dentro de muy poquito, ¿no? O 4 sea, de agosto, 4 de agosto. el nada. 4 de agosto. Empieza a amarse el 4 de agosto. Y para responder también la pregunta que haces, Cris, el grupo es tan diverso y está tan vivo que a mí me hizo cambiar el orden del módulo 2, por ejemplo. En el módulo 1, yo doy la teoría de Catherine Fauré sobre los tritipos, ¿sí? Porque se supone que todos los que hacen el máster conocen su eneatipo y eso lo tienen clarísimo, pero como me pasó a mí, vemos en ellos qué pasa cuando se dan cuenta que, bueno, que no es solo un tipo, sino que tenemos los 9 tipos y 3 de ellos el ego los utiliza con más frecuencia y uno de cada centro. Entre comillas, podemos llegar a decir, bueno, yo siento como tal tipo, pienso como tal tipo y actúo como tal otro. Y eso les ha dado o sea, un asombro de entender, porque a muchos nos ha pasado que decimos, bueno, sí, por ejemplo, en mi caso, yo soy 3 y más cuando empecé, pero dudaba porque tenía mucho de uno. Y con esta teoría pude entender que, bueno, siento a la manera 3 pero actúo más a la manera uno. Cuando el ego no consigue lo que quiere con la manera 3 con el sentimiento, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ay, bueno, mi amorcito, dame este, cuando no lo consigo, bueno, lo consigo con una acción. No hablo, me cierro y a ver si consigo lo que quiero. Y eso me ha llevado a cambiar el orden del módulo 2 y empezar con morfopsicología, con el tema de los 3 niveles de la cara, porque los tritipos nos dicen cómo el ego funciona en los 3 centros, cómo el ego selecciona los 3 centros para usar, pero la morfo nos dice cómo nosotros interiormente usamos estos 3 centros. Y eso fue gracias al grupo, que yo tenía pensado cuando empezamos, como dijiste, programamos el máster, poner toda la parte de biocorporalidad, enneagrama biológico, que nos dice nuestro cuerpo, que nos dicen nuestros síntomas, y por último, esta parte de morfopsicología, ¿sí? Basándome obviamente en el creador, en Luis Corman, y mi maestro Benoit Corman, después en enneagrama biológico Manuel Bacchiarelli, con los aportes de Luis Felipe Espinosa. Por ejemplo, para mí uno de los aportes más grandes de Luis Felipe Espinosa es mapear en el cerebro la herida infantil, la herida primaria, como la primera constelación territorial que nos impactó con mucha intensidad. Y terminando el módulo 1 y el módulo 2, consideramos, y más por las preguntas que nos hacen en los foros, en los chats, que el autoconocimiento se ha acrecentado muchísimo en cada uno de ellos. Incluso nos preguntan por otras personas, síntomas de otras personas, y pueden entender
a sus seres queridos bueno, y a sus seres relacionales, como en el trabajo, en el club, etcétera, etcétera. Sí, es como que yo sigo viendo al símbolo como que desde el inicio, desde hace muchos años, como una espiral, ¿no? Como una espiral que no tiene fin todo lo que uno puede eh, conocer, transformar desde esta mirada, ¿no? Eh, Saben que soy pediatra, entonces esta mirada también yo la llevo sin decirlo en la consulta y me ayuda un montón, ¿no? Porque, nada, ejemplos como ayer, que vino una niña de 10 años con laringitis a la consulta y si bien yo no digo qué eneatipo pienso que es, ni hablo de enneagrama, pero me ayuda a mí para tener esa mirada, la reviso, yo qué sé, entonces le digo a Yani le digo, ¿te peleaste con alguien? Y la madre me dice, no, relató una pelea la criatura esa. Que la madre me miraba y es tan sencillo como eso, el cuerpo habla, ¿no? Y bueno, tan sencillo, de sencillo no tiene nada, pero el cuerpo habla, ¿no? Y es ahí donde estamos trabajando, ¿no? Así que bueno, nada, eso quería contar y las preguntas a mí, que yo me hago y que trato de trabajarlo, ¿no? Ahora estoy con el tema de la matriz energética, después le voy a contar eso. Quería preguntaros también por otro de esos elementos imprescindibles en toda formación y que hasta que no nos ponemos en camino, pues tampoco sabemos muy bien, que es el grupo que conformáis vosotros, los docentes, ¿no? ¿Cómo ha sido, con qué os habéis encontrado? Algunos contabais al principio, ¿no? Que algunos os conocíais ya, otros no, pero ¿cómo ha sido la experiencia y cómo está siendo la experiencia de trabajar juntos, de acompañar a este grupo comprometido, atento, diverso, ¿no? Con un grupo de docentes que está tan atento también al grupo que incluso se da cuenta, ¿no? Le toma bien la temperatura y modifica el orden cuando lo veis pertinente, ¿no? Que siempre es, ¿cómo es? La ley para el hombre y no el hombre para la ley, ¿no? O sea, que la estructura tiene que estar al servicio de este grupo, ¿no? Contadme cómo ha sido un poco la experiencia. Sí que me gustaría que todos me dijerais alguna cosita. Morelia, que además está, la veo muy, muy callada. No sé, contadnos un poco. Sí, sí, quería pedir la palabra porque me parece interesante, digamos que el símbolo es un símbolo divino, de la matriz divina, entonces todos los que estamos con él ya estamos unidos a esa matriz, ¿sí? Ya estamos metidos, digamos, a esa red, a esa red que nos va tejiendo y ya está la cohesión, o sea, ya no es necesario crearla, ¿sí? Cuando uno trabaja con el enneagrama por primera vez, que es lo que mi experiencia es esa cohesión grupal que uno genera en el grupo, ¿sí? Pero ya aquí, pues yo no me conocía, con Gerardo sí me conocía, pero con ninguna de las otras tres personas me conocía, pero ya eso estaban como en mi corazón, o sea, yo ya lo sentía cerca. Y más cuando uno siente que, o sea, ya sabe dónde está su esencia, o sea, dónde está esa conciencia mirando esa realidad, pues ya, o sea, es que ya está cerca en el corazón, porque ya no es diferente a mí, sino que hace parte de mí. Y como desde esa mirada está dándome una mirada desde esa ventanita que me permite ver esa otra profundidad. Entonces yo siento que es la riqueza de lo que estamos percibiendo, al menos lo que yo puedo compartir es que este trabajo, por eso mi trabajo es en la educación, luego aparte hablaré de mi parte, em, eh, digamos que nos está permitiendo ser humanos, ¿sí?
Ya es hace 100 años, justamente, ya hace un poco más de 100 años que el símbolo lo sacó Gurdjieff a Occidente. Y en estos 100 años, digamos que nos ha permitido volver al territorio interior, nos está volviendo a volver al territorio interior, atender esa diversidad y también, digamos, integrar esa parte profesional que es, digamos, esa escuela que tenemos desde la Revolución Industrial hasta hoy, es una escuela de formarnos como profesionales. Por eso la escuela de pedagogía transpersonal es la escuela del ser. Entonces, esta teoría de la perspectiva transpersonal es la que viene a fundamentar y a abrazar todo esto, como yo digo, lo que los raros hemos venido haciendo por tanto tiempo, ahora como que ya tenemos que colocar esas asignaturas dentro de esta pedagogía transpersonal para dar cuenta de ese principio espiritual que es la educación. Entonces, por eso no hemos atendido todavía la educación, sino que ya es hora. Con esta teoría de lo transpersonal, viene a ser esa teoría que nos fundamenta teóricamente y nos integra y que conversa, la pedagogía transpersonal conversa con todas las teorías de la psicología, ¿sí? Entonces, al conversar con todas las teorías de la psicología, pues la psicología se ha ocupado de traer, digamos, esa terapéutica, ¿sí? Esa parte terapéutica para poder, digamos, dar cuenta de ese psiquismo del ser humano. Pero pues ahora la pedagogía transpersonal se ocupa de fundamentar teóricamente y de dar respuesta a la escuela del ser que requiere la educación hoy en día. ¿Quién me cuenta algo más de cómo ha ido el grupo? El grupo vuestro. A mí me parece que nosotros también somos un reflejo de la diversidad, lo mismo que Ale y Gerardo observan en el grupo. También me parece que compartimos esa visión de nosotros como equipo docente, cada uno con su aporte diferente. No siempre estamos de acuerdo, vamos a decir la verdad. Tampoco es que hay una disidencia que nos impide dialogar, pero sí cada uno tiene como un enfoque distinto. Y me parece que ahí está justamente la riqueza, en que podamos ver la diferencia como integración y no simplemente como blanco-negro, ¿sí? O esto o lo otro, sino, sí, está bueno esto otro. Eh, y me parece muy, muy rico la experiencia de poder integrar los distintos aportes, ¿no? Para mí, como eneatipo 5 siempre es un desafío, eh, porque el tema de la integración, si bien es a donde apunta la idea santa del 5, sabemos que toda la parte de trabajo del 5 tiene que ver justamente con vencer barreras y integrarse, ¿no? Así que en lo personal sí es un desafío, pero encuentro muchísima riqueza también. Y en los alumnos lo que he observado es, coincido plenamente con Ale, hay mucha apertura, mucha curiosidad, hay una especie de, de apertura a querer saber más. Algunos son más callados en clase y participan en la plataforma haciendo preguntas, otros hacen más preguntas en vivo, así que bueno, eso es normal, siempre hay esa diversidad en el grupo. Eh, Así que es, la verdad, una experiencia, para sintetizarla en una palabra, enriquecedora, tanto con los profes como como con los alumnos. Otra cosa que quiero agregar es que entre nosotros los docentes, si bien, por ejemplo, a Alejandra la conozco hace años, nunca nos vimos presencialmente. Y este año viajó a Montevideo, Crucé el charco. cruzó el charco a hacer un evento que hicimos presencial y entregar el, el set de test de cada ñatipo que, que Alejandra en el módulo 3 imparte. Y para mí fue la experiencia de que no era la primera vez que que estaba presencialmente con Alejandra. Y eso fue como, inclusive corporalmente, o sea, me sentí como que ya la había tocado en un momento.
Este, y, y bueno, ahora va a pasar con Morelia, porque también con Morelia nos conocemos hace años, pero presencialmente, ¿no? Ni en Colombia ni en España. Y bueno, yo voy a viajar a Granada, vamos a hacer también un evento presencial y voy a conocer presencialmente a Morelia. Y bueno, también con Marcelo tendré que ir a Buenos Aires y hacer algo con Claro, Marcelo, claro, Vivi te van a tener que venir para acá. y Alejandra También, también, también podemos ir, sí, sí. pero eso, y en cuanto a lo que decía Marcelo de eso de las congruencias entre nosotros y también a veces las visiones distintas, estoy totalmente de acuerdo de lo enriquecedor. Y voy a poner un ejemplo. Yo por mi formación, doctor en ciencias biológicas, todo muy publicaciones en journales de alto impacto, y todo es cuantitativo, cuantitativo, cuantitativo. Y Marcelo dijo algo que a mí me quedó muy grabado, que fue, lo cualitativo es tan importante como, no sé si fueron textuales las palabras, Marcelo, si no vos corregime, como que es tan importante cambiarle la vida cualitativamente a dos personas, cambiarle, transformar la vida, no es un dato cuantitativo, pero lo importante que es transformar la vida aunque sea a dos personas. Mm. Y eso me impactó en el corazón, y para un 3 decir que impacta en el corazón ya es mucho. Este, y sí, cómo enriquece esta cosa de compartir o no compartir determinadas ideas, porque te hace ver cómo es lo que nos enseña el Enneagrama, ¿no? Las distintas caras de la realidad. Sí, la verdad es que es un reto, es desafiante, más en la situación que decíamos, ¿no? Que sois un grupo diverso. También vosotros sois diversos y dispersos, ¿no? Dispersos en el espacio. em, pero qué maravilla que os pongáis de acuerdo en cómo poneros de acuerdo cuando no estáis de acuerdo, ¿no? Qué bien. Ujú. Qué maravilla, qué maravilla. Es una mejor que el secreto de la Coca-Cola, o sea que no es ningún secreto. Pero bueno, que eso, que es, me parece una maravilla escucharos y estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? La diferencia bien gestionada lo que genera riqueza. Y entonces, qué bien que vosotros podáis de alguna manera también modelar ese espíritu, ¿no? Poner ese lienzo para que luego el grupo también, bueno, pues pueda seguir un poco en la misma onda, ¿no? Que también sean diversos, dispersos, diferentes, pero que la diferencia sirva para que aprendan más y para que expandan sus horizontes, ¿no? Del quanti al quali, o tantas cosas, ¿no? Que nos pasan, ¿no? Sí que me gustaría, como ya empezáis dentro de nada, dentro de unos días, que nos contarais qué queda, ¿no? Ha pasado el Ecuador, ¿no? Ha pasado la mitad de esta formación. ¿Qué viene ahora? Creo que ya del Bueno, módulo 3 hablamos un hablábamos que montón. Quizás estaría el bueno que nos 4. cuenten del módulo 4, ¿no? Morelia y Gerardo. Bueno, el módulo 4 lo compartimos con Morelia, empiezo yo. eh, la mitad la primera mitad del módulo 4 se basa porque bien como decía Marcelo, el diagramas es una herramienta buenísima para el autoconocimiento, para saber qué nos pasa, dónde estamos parados, pero no siempre tiene tantas herramientas para el cómo. Bueno, ¿cómo hago para transformar esto? Y hay infinidad, y el Master da, por ejemplo, Marcelo habló de mindfulness, habló de la terapia, Alejandra de los distintos tipos de medicina, y yo en esta primera parte del módulo 4 voy a enfocar en la programación neurolingüística y la transformación de creencias limitantes. Porque atrás de todo lo que el enneagrama nos enseña de nuestro eneatipo, sabemos desde la PNL que está sustentada por creencias. Y la primera parte se va a basar en el trabajo de transformación de creencias.
Y la segunda parte se la dejo a Morelia que cuente que va a culminar el máster con su enneagrama transpersonal. Bueno, una gran responsabilidad, ¿no? Sí, ok, bien. ¿Por qué transpersonal? Porque viene desde esta teoría, ¿no? Esta nueva teoría para la educación. Cuando hablamos de una teoría para la educación, vamos a partir de que la educación es un principio espiritual y eso está escrito en la ley. Ese principio espiritual está escrito en la ley. Y esa escuela del ser, que es la que emerge con esta escuela de pedagogía transpersonal, pues digamos que esa metodología y es esa recapitulación, digamos, de cómo caminar estos 100 años. Como parte, mi trabajo ha sido desde el cuarto camino, ¿sí? Desde danzando el eneagrama, para mí el eneagrama es un movimiento constante en el día a día, en la vida misma. Es ese pálpito del corazón, esas dos alas del eneagrama, porque el eneagrama, si lo vemos, tiene dos alas, el ala derecha y el ala izquierda. Y esa ala derecha, ahí es donde construimos esa identidad de yo. Si vemos, esa identidad de yo se construye con tolerancia, se construye con humildad, se construye con sinceridad para poder llegar a un equilibrio. O sea, esa ala derecha es esa ala de esa identidad de crear un yo, una personalidad. Y esa ala izquierda, y nos llega ese punto 2, 3, 3, nos llega a ese equilibrio, es lo que nos lleva a un equilibrio, una identidad. Y luego esa identidad de yo se tiene que expresar a los otros y al mundo, y esa es el ala izquierda, ¿sí? Esa ala izquierda es esa generosidad, ¿sí? Las virtudes, primero tengo que integrarlas en sí mismo para poder que repercutan afuera. Entonces, la empatía del dos se convierte en generosidad, ¿sí? La sinceridad, digamos, la perfección del uno se convierte, digamos que son polaridades, ¿sí? El enneagrama, digamos que el enneagrama transpersonal va a mostrar es las polaridades de cada punto. Entonces, esa caída, digamos, de esa caída de la esencia y la conciencia, porque lo que genera ahí es una desconexión de la esencia, entre la esencia y conciencia que estaban unificadas, la conciencia quedar gravitando en el espacio-tiempo, es la que empieza a hacer todo este juego que, toda esta diversidad que hemos hablado del eneatipo y toda esta construcción, es un juego de la conciencia. Entonces el enneagrama transpersonal le da un giro a todo esto para vernos desde ese juego de la conciencia, como la conciencia ha jugado para poder verse a sí misma, primero afuera, para poder volver adentro, ¿sí? Y ahí es donde estamos, ¿sí? Volver a hacer el camino de vuelta y hay que ir quitando todos esos velos que nos ha ido oscureciendo. Entonces, en esos tres principios de esos tres leyes del enneagrama, esa ley de tres que es clave, si la entendemos, porque en esa caída se genera ese estado de pérdida, ¿sí? Que es un estado de pérdida entre la conciencia y la esencia, luego un estado de pérdida a través de esas heridas del alma, ¿sí? O sea que son pérdidas. Y desde esa pérdida, pues, ¿qué hace la conciencia y la esencia? Crear un juego de compensación, ¿sí? Y ese juego de compensación es toda esta estrategia del eneatipo, ¿sí? Entonces, ese juego de compensación, ese estado de pérdida y ese juego de la compensación, digamos que es esa polaridad, y esa polaridad tiene que estar para poder que aparezca la conciencia, ¿sí? O sea, sin esa intención y luego con esa tensión, ¿sí? Porque tú tienes una intención y cuando tú pones una intención, inmediatamente aparece la fuerza de resistencia. Tú dices, voy a ir a comer esto y de pronto sale inmediatamente el otro pensamiento. No, pero eso te va a engordar. No, eso no es lo que te gusta. O sea, la polaridad siempre va a salir adentro, adentro o adentro, afuera. ¿Sí? Porque ese juego de la polaridad es para poder que descienda a través de la línea vertical, pueda descender esa tercera fuerza, esa fuerza neutra. Y esa fuerza neutra es el aquí y el ahora, y es donde se puede expresar lo transpersonal. Lo transpersonal no solamente puede expresarse en el aquí y en el ahora. Por eso el enneagrama transpersonal es vivo. Entonces yo cuando doy mis clases ahora en este momento, digamos, estoy dando formación en la universidad indígena, la única universidad indígena que hay en Colombia, y donde se está encontrando lo ancestral con lo transpersonal.
para entender lo transpersonal es el puente entre lo fenomenológico y lo trascendente, ¿sí? Entonces ahí estamos. Digamos que en ese puente de lo transpersonal es dar cuenta de lo que está atrás. Entonces me estoy encontrando, estoy llevando ese símbolo y en lo ancestral está lo simbólico, la espiral, está constante. Digamos, la espiral, la conexión con la siembra, la conexión con los 5 rituales del año para podernos mover en esa conexión con la madre. Y ahí está la otra espiral, digamos que tenemos una gravedad, nosotros tenemos una doble conciencia, una doble gravedad, una gravedad del espíritu que nos tira a trascender y una gravedad de la madre tierra que nos tira a estar. Entonces, nosotros no, o sea, hemos querido mucho tener alitas y volar y no querer estar en esta madre tierra. Pero no, ahora necesitamos es entender que la gravedad del espíritu necesita raíz en la madre tierra. ¿Sí? Entonces, digamos que el enneagrama transpersonal, más que responder a quiénes somos, podríamos decir que es un camino para descubrir quiénes podemos llegar a ser cuando vivimos con mayor conciencia, con mayor presencia y esa apertura de ser. Por eso yo siento que todos los que trabajan con el enneagrama son los maestros de esta escuela del ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero ya estamos unidos por el símbolo. ¿Sí? Que cuando nos vemos unos a otros podemos discutir de lo que sea, que no nos vamos a identificar, ¿sí? Porque yo ya sé que si discuto con Marcelo, ya sé dónde está Marcelo, si discuto con Gerardo, ya sé dónde está Gerardo, ya está cerca de mi corazón. Entonces, el símbolo nos teje, nos ha tejido el corazón. Entonces, cuando estamos tejidos ya por el símbolo, y eso es lo que hemos hecho, entonces yo creo que ya lo que yo estoy planteando a la Universidad Intercultural Indígena es ya no más intercultural, somos una universidad transcultural. Vamos a hablar ya no de comunidad, no está en mi comunidad, tenemos que hacer el grupito aquí. No, yo ya pertenezco a una comunidad de humanidad, ¿sí? Y yo creo que ahora esos pilares de esa revolución francesa, de esa libertad y fraternidad, yo creo que apenas la estamos saboreando ahora. Yo creo que el símbolo, los símbolos que son del espíritu, son la matriz del espíritu, pues es lo que nos va a permitir, digamos, tener esa compasión. O sea, hablamos mucho de compasión, pero es que la compasión es un atributo divino más elevado que los atributos santos. Entonces, yo creo que ahí estamos en ese enneagrama transpersonal, con una teoría ya está siendo fundamentada, con una formación dentro de una universidad ancestral. Y yo creo que aquí desde el macizo colombiano tenemos mucho que mirarnos primero a nosotros en la majestuosidad de la montaña, porque en América y sobre todo aquí tenemos un atributo sagrado de la divinidad que es lo majestuoso. Y en el otro lado del espejo tenemos ese atributo sagrado de la belleza. Entonces nosotros aquí queremos mirar el otro lado del espejo y nos hemos quedado ahí encandilados con la belleza del otro lado y dejamos de ver lo majestuoso que tenemos, por ejemplo, en el Machu Picchu y en todas estas montañas que cuando tú vas a estas grandes, o sea, eso no es bello, eso es majestuoso, ¿sí? Y cuando tú vas al otro lado, vas a la India, ves todos estos colores y todas estas cosas, o sea, te encanta esa belleza. Entonces, ver las sombras es ese gran misterio. Entonces, digamos, la sombra es el gran misterio de la conciencia. Estoy pensando todo el rato mientras te escucho, Morelia, que si ha habido algún momento en la historia donde era fundamental que este mensaje se lanzara y calara, es este. O sea, ahora necesitamos recordar que todos Mm. somos uno, que a pesar de las diferencias, sé que suena muy hippie, muy new age y quizá muy naif, pero es tan necesario. O sea, y si no, bueno, pues yo confío en que podamos, todos los que estamos tejidos, como dices, Morelia, por el enneagrama, de alguna u otra forma, podamos aportar nuestro granito de arena para que esto se transmite y cale, ¿no? Porque esto es verdaderamente transformador, y necesitamos una transformación, una alquimia, como decía Marcelo.
ahora más. Cris, si me permites algo para cerrar esta idea que lo que estás diciendo me parece bello y lo que está pasando en España en este momento con la migración, ¿no? O sea, digamos Claro. que nos hemos colonizado por los territorios, o sea, hemos invadido, todos hemos estado invadidos, todos, todos. Aquí nadie se ha escapado, ningún país se ha escapado de ser invadido. Entonces, digamos que esa primera invasión fue esa necesidad de tener, de poder y que sigue estando ahí. Luego pasamos a las migraciones, o sea, que pasamos a los límites, a pasar las vallas. Y ahora están rompiendo las vallas, ¿sí? ¿Por qué están rompiendo las vallas? Porque ya es que ya tenemos que trascender de la migración a ser caminantes. Y yo traigo este mensaje de Andalucía, ¿no? Porque el andaluz, la Andalucía es el andaluz, el caminante de la luz. Entonces yo he manifestado estar en estos dos mundos porque tenemos que ser caminantes de la luz. Y la caminar con la luz es caminar con este mundo, esto que somos como almas humanas, como esencias humanas. Y poder transmitir eso que a nivel profesional nos ha enriquecido como una identidad para poder desplegar todo ese potencial de genialidad y de creatividad a través de esa profesión y por eso hoy tenemos una revolución de inteligencia ya artificial, ¿sí? Entonces ya hemos desarrollado esa inteligencia de ser profesionales, ya con una inteligencia artificial que es nuestra secretaria, ya tenemos secretaria ahí para que nos ayude en mucha gestión y organización. Y ahora nos tenemos que ocupar de esa parte, digamos, de ser ese caminante que estamos tejidos por esa luz y que somos un espíritu enraizándonos en esta tierra y que la madre tierra tiene comida para todo el mundo. Aquí el ser humano no se va a morir de hambre, eso es mentira, eso es mentira. No, el ser humano se va a morir de tristeza, se va a morir de no haber encontrado que esa fuente divina que tiene en su corazón. Entonces vamos a promover ser ese caminante y tener esas puertas abiertas de que yo llevo y es lo que yo estoy haciendo aquí. Digamos que mi vida y mi experiencia es transpersonal totalmente, ¿sí? Porque yo traigo de aquí, fue allá, se fundamentó allá en esta teoría y ahora regresa aquí a lo ancestral. Y de lo ancestral, yo quiero que de aquí vengan todos estos jóvenes de España, que ya viene la primera a hacer su máster, a hacer su trabajo de grado, de máster, aquí para dar cuenta de esta nueva teoría de la educación. Bueno, Estoy como maravillada de ver cómo hemos empezado, ¿no? Hablando del mes de febrero, donde una idea muy bien trabajada, como fue el lanzar la maestría en enneagrama biocorporal, ¿no? Cómo ve la luz, el repaso que nos ha hecho Viviana, ¿no? Sobre esta parte más de modelos más teóricos que son necesarios, ¿no? Porque lo que no se mide no se puede cambiar, o sea que hay que dar este contexto teórico. ¿No? Toda la parte del el sistema familiar interno, el manager, el bombero que nos contaba Marcelo, eh, la experiencia de Alejandra, la experiencia de Gerardo y lo que nos queda. Y fijaos cómo hemos empezado ahí, hemos hablado de neurociencia, de PNL, hemos hablado, ¿no? De medicina y acabamos en esto, ¿no? En hablar de la esencia, en hablar de la luz y en hablar de algo eh, que, que es mucho más grande que cada uno, ¿no? Es mayor que la suma de las partes, ¿no? Es una cosa increíble. Y todo esto da de sí el enneagrama biocorporal y mucho más, porque a pesar de que se nos ha terminado el tiempo, sí que me gustaría pediros dos cosas. La primera, que por favor alguien, ¿no? Pues nos diga, nos invite, ¿no? A las personas que nos puedan estar escuchando, que yo dejaré todas las coordenadas. Por si se quieren animar a los módulos que quedan todavía del máster, que están todavía a tiempo de apuntarse. Y luego, además, pues emplazaros para que cuando termine hagamos una recapitulación, ¿no? De ya con todo hecho y con todo terminado. Así que, por favor, ¿quién me cuenta o quién quiere asumir esa parte de invitar a personas, ¿no? Que nos puedan estar escuchando para lo que ha de venir todavía del máster? bueno,
invitarlos a a esta mitad de año que tiene que ver con cómo lo llevamos al cuerpo, cómo lo traspasamos con este enneagrama transpersonal. Eh, Son 2 módulos, uno empieza el 4 de agosto, que dura 2 meses, cada módulo dura 2 meses. Y el segundo módulo, esto es agosto, septiembre el primero, octubre, noviembre el segundo, y después nos encontraremos acá otra vez para contarte, Cris, cómo finalizó y cómo vamos a empezar el otro año. Y si hay una palabra que tengo acá en mi alma y en mi cabeza y en mis ojos, es gracias. Muchísimas gracias, de verdad, que sé que además tenéis unas agendas imposibles y cuadrar este tiempo, este espacio para estar juntos al calor del eneagrama en general y del biocorporal en particular es algo para estar muy, muy agradecido. Así que ya sabéis, esta es vuestra casa, ya tenéis las llaves de las 9 puertas. Muchísimas gracias. Y os espero pues para dentro de 4 meses y que vaya fenomenal el próximo módulo que empezáis el día 4, o sea que ya. Ya, ya. Que un placer teneros otra vez por aquí, es maravilloso veros. Y deciros que yo conozco a Viviana. Yo no sé vosotros, pero yo la conozco en el mundo de las 3 dimensiones y sé que tiene piernas y que baila muy bien. No, Sí, muy bien baila. hemos compartido muchos congresos y todavía no estaba el bebito cuando estuvimos en Ámsterdam y estaba rezando para que venga y ya está en este mundo. Así es, así es. Ya va a cumplir 7 años, o sea que Wow. Wow. Impresionante, impresionante. la vida es un milagro. Si la sabes mirar bien, es milagrosa, o sea que Milagrosa. así es. Pero por todo lo que dijo Morelia, que yo soy testigo de una conversación en un bar en Ámsterdam, donde Cristina estaba deseando, pero no sabía si eso iba a acontecer. Y después aconteció. O sea que la Pachamama escuchó, ¿viste? El cielo y se encarnó. Y bueno, así que así es, así es. Bueno, Em, Pues lo dicho, muchísimas gracias. gracias. Gracias Muchas a gracias. ti, Gris. Gracias, gracias. Nos Gracias, muchas vemos, gracias. nos vemos dentro de poco, porque se nos va a pasar el tiempo Sí, volando. O sea Sí. que muchas bueno, gracias. Chao, gracias. Un beso. Gracias a Chau, todos, chau. todas.